Estrada, un hombre que nos sorprende cada vez con una cantidad de cosas deliciosas porque lidera un restaurante, un sitio donde uno disfruta la comida colombiana. Exacto. ¿Qué haré para enamorarte? Y está cumpliendo 10 años. Por eso estamos invitando a Julián para que nos cuente de qué haré para enamorarte y de otras muchas cosas más. Julián, ¿cómo estás? Bien, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nació en ti ese gusto por la cocina? Porque eso hace muchos años, como antropólogo, que empezaste a investigar sobre nuestras costumbres y la forma como nosotros comíamos. ¿De dónde nació ese gusto? A ver, rápido. Yo siempre he dicho, cuando me dan palabra y foro, que decir cocina es decir mamá, y es decir familia, y es decir tierra de crianza. Entonces, pues pertenezco al grupo de privilegiados de haber tenido una infancia y una crianza excelente, una madre súper buena cocinera y una familia donde todas las abuelas y las tías paternas y las tías maternas cocinaban delicioso. Entonces ahí quedó el rayón, Ahí ya quedó de ahí el rayón. para allá va más adelante. Bueno, pero el hecho de que fueras hombre y que decidieras, digamos, ese gusto por la cocina, porque si bien los chefs son hombres, pero las cocineras eran mujeres, ¿no? A ver, estás tomando un punto muy válido en unas épocas que ya no lo son. Sí, pues ya no lo son. O, como digo yo, el estrato 6 entró a la cocina, además, ya la cocina entró a la universidad pública, porque, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia ya hay ciencias culinarias 9 semestres. Esto ya no es una cuestión de clases sociales. Sin embargo, hasta mediados y hasta los años 70 y 80 del siglo pasado, del siglo XX, ser cocinero varón en una provincia como la de Antioquia, porque digo provincia claro, es por provinciano y no en Antioquia y en casi todas las partes del país. Como dice en la capital, la provincia. Era visto con muy malos ojos, porque nosotros tenemos todavía una herencia machista en el etos antioqueño que tiene muchas virtudes, pero uno de sus fisuras es el machismo del ser antioqueño, de la mayoría de los o al menos hasta finales del siglo pasado. O sea que cuando yo orgullosamente digo soy Liliana Paisa, entonces se me sale el machismo. No tanto así, pero era que ser cocinero en Antioquia en esas épocas era ser un maricón para mucha gente. Sí. Y el oficio de la cocinera era más que todo un oficio de mujer, y pues o de cocina era más que todo un oficio de mujer. Se tenía muy establecido las cocineras en los diferentes lugares. Los chefs de los clubes y de los hoteles casi siempre eran extranjeros. Hicieron criollo. Cuando yo hice mi trabajo de antropología, mi investigación, que hice un trabajo de campo en Medellín, los 3 o 4 chefs criollos que existían en Medellín, todos coincidieron en decirme, yo salgo del barrio, de mi barrio, a decir que trabajo en el Club Unión o en el Club Campestre, pero no digo en qué trabajo. No digo que soy cocinero. No digo que soy cocinero. Y sí, el homosexualismo ha existido mucho en las cocinas y en todos los oficios. Se es arquitecto, abogado y todo maricón, y ahorita eso no tiene sentido. Pero en cocina aparecía mucho. Había un chef muy famoso en uno de los clubes de acá, que cuando éramos niños, para quitarnos el intermediario del mesero, íbamos derecho, ya niños, a pedir los sándwiches directamente en cocina, y decíamos, Jaime, 3 sándwiches de jamón y 2 de queso, y decía, salen 3 rosados y 2 amarillos. Entonces, bueno, ese era. Qué maravilla. Pero ¿tú sentías que había algún tipo de rechazo, digamos, por parte de tu familia o de los amigos? O sea, realmente... No, yo me fui para Europa de muy corta edad. Me olía la boca leche, dijo mi mamá, cuando tomé un barco para Cartagena. Estoy hablando de 1969, acababa de salir de bachillerato, no era mayor de edad, yo todavía no había cumplido los 18 años. Bueno, y tuve la fortuna de vivir casi 6 años en Europa, en Bélgica. Allá hice unos estudios de hotelería. En ese pensum vi la cocina, prácticas de cocina, me interesó mucho ese oficio. Cuando vine a Colombia, después de esos años de ausencia, venía con la cocina también es política. Venía muy cuestionado con el problema político que se estaba viviendo, ya eran mediados de los años 70, y afortunadamente tuve la osadía de meterme a estudiar antropología en la Universidad de Antioquia, y ahí se me abrió un mundo. Y vi que la cocina
hacía parte de la cultura antioqueña y que no se había, y de la cultura colombiana, y que no le habíamos estudiado como era. Y ahí empezó. Ahí y ahí comencé. empezó esta investigación maravillosa que tiene Julián, porque cuando uno va a su restaurante, él le cuenta a uno, él le trae el plato y le dice, esto viene de tal lugar, se prepara de tal forma, es absolutamente didáctico cuando uno está allí y divertido. Y hay cosas, es decir, no solo, para mí la cocina no, que es parte esencial, no son solo recetas. La cocina es historia, la cocina es geografía, la cocina es medicina, la cocina es nutrición, es lenguaje, bueno, en fin, es literatura, es poesía, es amor, en fin. Pero parte de lo que yo trato de ser, mire, esto es cocina indígena y nosotros no la distinguimos. Y les digo, la arepa es indígena, la mazamorra es indígena. Y fuera de eso presento una serie de productos o de procesos culinarios, bien llamados recetas, ¿sí? Que pertenecen unos a la cocina indígena, otros a la cocina española y otros a ese afortunado aporte que nos hicieron los españoles trayendo eso que para ellos era mercancía, que era los negros. Y lo digo los negros no peyorativamente, sí, claro. sino es que la negritud. La negritud, la negritud, o como decía el finado Patiño, creador del Petronio Álvarez en el Valle del Cauca, ¿sí? La negradumbre, ¿sí? Ellos, los españoles traen para reemplazar la mano de obra en las minas de los indígenas, porque el negro se supone un hombre más, una etnia más fuerte, y con ellos viene un aporte y se hace un mestizaje, y somos lo que somos hoy en día, porque hay aporte a la música, a la expresión corporal y a la cocina. Y ahí hay mucho que decir. La cocina del Pacífico colombiano, la cocina del Caribe, bueno, en fin, delicioso. ¿Dónde están ellos? ¿En qué haré para enamorarte? ¿Qué comemos? O sea, ¿qué es lo que más nos gusta cuando vamos allá? ¿Qué es lo que más la gente prefiere? Hay un plato, que me vas a hablar de él, que tiene un nombre muy hermoso. Dime, ¿cuál es? De un curita. Ah, la famosa sopa de cura en vereda. Claro. Sí, tú sabes que, sí, ese es un plato, ese nombre lo puse yo en el año 97 por primera vez, cuando fui asesor de un restaurante que quedaba al frente de este, que se llamaba Casa Verde. Eso se lo hice a unos amigos de la Universidad de Antioquia, en fin, no voy a dar nombres propios. Y allá montamos por primera vez la clásica y tradicional y campesina sopa de arroz. ¿Qué pasa? Hace muchos años, vuelve y juega historia del siglo pasado, a mediados de los años 50 y 60, cuando todavía la Iglesia Católica, o cuando estaba en su apogeo todavía de esa ascendencia que tenía en el púlpito el sacerdote, y en los pueblos, cuando Colombia era más rural que urbana, cuando todavía no habían empezado esas migraciones y este mundo de desplazados que hoy tenemos en Colombia. Cuando el sacerdote se montaba al púlpito y anunciaba, dentro de 4 días, el jueves, voy a ir a la vereda de Pajarito a hablar seguía echando. Cuando salían de esa misa en el casco municipal, los de la vereda decían, el cura va el jueves para allá. Entonces, llegaban a la vereda y mandaban razones, viene el cura, viene el cura, viene el cura. ¿Y qué pasaba? Pues hombre, siempre hemos sido en el campo, nuestras cocinas campesinas son las cocinas de la pobreza, pero tienen una dignidad. ¿Qué se hacía? Sopa de arroz con carne en polvo, aguacate y tajada madura. Eso es. Y arepa. Hogao y arepa de bola. Eso permeó a las haciendas cafeteras, eso entró al suroeste, esa sopa que se hacía en la cocina de los trabajadores. Y las campesinas ricas y las mujeres de los cafeteros y eso, pues le ponen un poquito más y le dan sofisticación, entre comillas, a esa sopa y le agregan otras cosas. Le agregan chip de papa, le agregan torticas de chocolo, chip digo yo, la papa tajada, ¿sí? Tajadas de papa. Tajadas de papa, porque ese chip es un anglicismo. Sí, y todos pecamos. Y le agregan patas de chicharrón, ¿sí? Entonces, y después le ponen también su majestad, el paisaje de esa sopa es un huevo, que ese es el sol. Un huevo en bolita frito. Un huevo frito de yema temblona. ¿En qué haré para enamorarte? La yema del huevo tiene término, como las carnes rojas. La quiere dura, la quiere temblona,
¿En qué punto la quiere? Bueno, vieron que cada plato tiene una historia, así es cuando uno va a ¿Qué haré para enamorarte? Cada plato tiene una historia, o sea, uno se queda toda la tarde disfrutando de la comida, podemos decir, colombiana paisa. Colombiana y el antioqueño porque le ha dado mucha representación. Sí, mucho. Los jóvenes de hoy que, digamos, tienen mucha relación ya con el mundo, salen, comen de todo, siguen disfrutando de nuestra comida. Sí, hay unos que añoran y la recuerdan, pero hay una gran cantidad, hay una nueva generación. A mí me llegó una vez un grupo de muchachos que me dijeron, señor, aquí lo único que entendemos, la única palabra que entendemos es chicharrón. De resto, sí, decía chocha, y entonces ellos le pusieron todo, sí, y todos los términos de nuestra cocina o de los productos. Sin embargo, les expliqué y hoy son muy buenos clientes. Y valga la pena decir que hay algo que estamos en un proceso, en un grupo de investigadores en la cocina colombiana, a decir que en las clases medias y en las élites de Colombia se está perdiendo cocinar en la casa. Y se está perdiendo la cocina doméstica, y eso fue un llamado también que un chef muy famoso de España, el grande entre los grandes de los chefs contemporáneos, que hoy es el finado Santi Santamaría, su último video, que no, espero que no corresponda esto con lo que le pasó al Santi, su último video les decía al ama de casa española, hay que volver a cocinar, mujeres, hay que volver a cocinar, es decir, hay que volver a hacer tortilla española, hay que hacer fabada asturiana, porque eso se había acabado. Y aquí, si hay tú que volver a cocinar. Una niña de estrato alto, de 30 años, con 2 muchachitos, no te sabe hacer un sudado, ni una carne en polvo, ni nada, en fin. O sea, no tanto mujeres, no, todos, hay que volver a cocinar, ¿cierto? Hay que volver a cocinar. Nosotros disfrutamos Sabemos mucho hacer la cocina. sushi, sabemos hacer taquitos, somos excelentes y emuladores e imitadores de lo extranjero. No nos orgullecemos de lo propio.